semana así de relajada. Estoy un poco estresada, entonces qué mejor que estar disfrutando de esta reposera. Miren lo que es la vista de la terraza del Hotel Guaraní. Así estamos arrancando una edición más de Cocina Guaraní. Hoy vamos a estar disfrutando, por supuesto, de deliciosos platos. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy nuestro compañero Derlis Bogado, el cual lo encuentro también, creo que un poco más estresado de lo que arranqué yo. Vamos acercándonos. Ahí está. Buen día, Derlis. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo está, señorita? Muy bien. ¿Cómo ¿Me está? puedo sentar Sí, contigo, por por favor? Así disfrutamos de un rico tereré antes de pasar a la cocina y empezar a preparar el plato del día. ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal tu acá fin de semana? Bien, bien, genial. Trabajando como siempre. Trabajando mucho. Sí. ¿Hoy qué me trajiste? Contame un Hoy poco. te voy a hacer un postre. Bien, Salvo que bien. aparezca Arrancamos la semana Alejandro con y postre. nos sorprenda con otro postre mejor. ¿Vos decís? No va a pasar creo eso. que eso suceda. No va a pasar eso. Alejandro a esta hora debe estar durmiendo o se debe estar levantando recién. Yo creo que a esta hora él escucha el pitido, su mate cuando ya está. Que la señora le está preparando. Y Ahí claro, está. eso es lo que le despierta. Buen día, Dulces Alejandro. sueños para Alejandro, que Buen nos día, mira. Alejandro. Levántate ya, mi rey, y ahora. Nosotros acá estamos tomando un tereré, ya estamos haciendo el tereré Rupá. Antes Dale, de, papá, de pasar arriba. a la cocina. Hoy tenemos un invitado, Derlis. Hoy tenemos ¿O un vamos a invitado. hacer los dos solos en la cocina? La verdad que yo estaría, con lo bien que estoy acá, me quedaría acá nomás a tomar tereré y a dirigir de acá. Y yo creo que me voy a ir para la pileta, a la ¿Sí? piscina, directamente a la piscina. Y la verdad que Un sí, que el chapuzón invitado y después vengo. cocine y nos lleva ahí la comida. Estaría bueno, ¿no? Tenemos que implementar, por favor, Manoplita, organizar todo para que eso suceda en la primavera. Estamos cerca. Y que ya no sea lo de la barra solamente los viernes, que sea todos los Ay, días, el barra, El piscina. sonido del agua. Gracias, José. Otra vez. Ahí. Voy a hacer un postre que va a llevar crema de leche hoy. Que tiene un nombre que lo arma. Qué contento está. Bien, ahí me gustó. No, Ahí, ¿te antes de das cuenta? arrancar el programa estábamos debatiendo cómo se iba a llamar nuestro postre. Y la verdad que no le puedo llamar tiramisú, pero le vamos a llamar crema de Baileys. Ay, me gusta. Vamos a hacer una brusqueta, o sea, vamos a hacer una tostada de un bizcocho y otro vamos a hacer un sándwich, así para los gorditos. Pero es fácil, rápido de Fácil. hacer. Lleva y muchos algunos que ingredientes. digo, nadie acá en el estado. Nadie, ellos no. No, acá somos otros. todos fitness, querido. Alejandro que está durmiendo. Acá somos todos fitness, no nos cuidamos. Y por supuesto, tenemos que comer delicioso todos los días. En el Pues sábado, es la segunda vez que hago postre. sábado y domingo descansamos un poco de la comida. Yo comí todo el fin de ¿Vos semana. todo el fin de Inevitable. Yo tengo que probar 30, 40 platos al día. Yo pruebo, no como, ¿verdad? Claro, es solamente prueba. ¿Qué te parece si nos vamos para la cocina? Y aunque mucho Arranquemos pesar, la mañana porque vamos a donde pasar. nos seguimos acomodando acá, no nos Pasamos, levanta, pero vamos ya al listo. tereré. Vamos a la cocina, ¿me acompañás? Vení. Porque vamos a Vamos tener acá un encima, invitado. Veo que tenemos todo preparado el sector del invitado que vamos a tener hoy. Que Derlis nos va a estar cuenta presentando. cómo aplicadito? Y acá ya tenemos preparado todo para nuestro postre. ¿Quién nos va a hacer el plato principal? Quiero saber. El amigo nuestro que estuvo la semana pasada. No me diga que volvió. Volvió. ¿Volvió con nosotros? Volvió porque nos quiere ver. Yo creo que a vos lo que te quiere ver. No sé, mirá cómo me vine hoy con este luquete. Ah, él me dijo que Algo en tu ropa le llama. algo en mi ropa le llaman. Mirá qué lindo el luquete de Fionara Store. En mi cuenta de Instagram, Virtu Jaboski, pueden ver todas las prendas que tiene, que son fabulosas, muy cancheras. Ideal para este, Mi para este amor. clima. Mi amor, no entendés nada. Bueno, presentame por favor al invitado que pase ya a la cocina porque quiero saber quién nos va a El cocinar. señor Yaguareté Domínguez. Yaguareté Domínguez. Vidal Domínguez, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Mua! Encantadísimo. Maestro, ¿Cómo anda, maestro? Bien. Un placer tenerte nuevamente. El placer es mío estar con ustedes, estar en el mejor programa de gastronomía que tenemos en el Paraguay. Demasiado Eso nos es importante. hallamos. Entonces, Ese es mi amigo. Mi estamos amigo. rompiendo todo. ¿Cuánto te ese es mi amigo, debemos? ¿se dan ¿Cuánto cuenta? te debemos? La sinceridad conserva la amistad. Cierto, Yo las cosas siempre cierto. las digo de De mi frente. amigo. Y para mí es el mejor programa gastronómico logrado en este país. Y estamos fomentando lo nuestro y estamos dando una imagen, yo creo, muy internacional porque lo que tenemos todo es de primera. Y una variedad muy amplia. Así Lo mismo. bueno, vos sabés que en la semana pasada, cuando estuviste, Sí. muchísima gente comentó acerca de, le encantó la introducción en base a tu plato que realizaste, Sí. de cómo también contaste un poco de la historia. Y eso vamos a tener un poco hoy Sí, en el plato hoy que nos vamos traes. a tener uno de los 10 platos predilectos de Francisco Solano López, que al igual que su papá, Carlos Antonio López,
eran de muy buen comer. Sí. De los 10 platos predilectos que tenía Francisco Solano, resalta uno que se llama estofado trinchado, que lo vamos a desarrollar hoy en el programa, que viene a ser como un enrollado de carne con verduras y panceta, cocinado en una salsa de estofado con un toque de vino tinto. Es decir, Qué rico. se hace comida rico, comían muy bien, y es uno de los favoritos de Francisco Solano López. Es sencillo de preparar y también aprendemos lo nuestro. Me encanta. Una consulta, maestro, ¿por qué trinchado? ¿Vas a cortar después? Trinchado es realmente porque tiene que ir trinchado, tiene que ir atado. Trinchado, atado. Atado, o si no tienen una línea con escarbadientes, o si se llega a lograr de que el enrollado se quede sin atarse, pero originalmente tiene que atarse con un hilo. Perfecto. Sí, porque acá me preguntan, detrás de cámara quieren saber. Sí. Si vos querés saber, hacernos tu consulta a través de las redes sociales que te vamos a estar respondiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo era Manoplita? Manoplita, a ver. ¿Qué querés saber? ¿Por qué? ¿Por qué tan Ok. ¿Por qué tipo? ¿Por qué está tan arraigado con la comida Claro, paraguaya ahí está, de la pregunta época? correcta, perfecto. La inquietud de Manoplita. Sí, no, realmente yo estoy muy preocupado porque a partir de la década de los 90 Se fue se perdió perdiendo. el sentido nacionalista en Paraguay. Ese es un trabajo que debería hacer el gobierno, de posicionar el nacionalismo. Ejemplos de qué estamos perdiendo. Argentina registró tereré, yerba mate, en su código alimenticio. Creo que ya están incluyendo chipa. Menos mal que no está Hay que tener Alejandro mucho acá cuidado. porque te iba. Brasil ya No va a registró yerba mate. Chipa y todo. Están tratando de, desde hace 2 años, registrar sopa paraguaya, chipa y chipaguazú en Mato Grosso del Sur. Dicen que la música Recuerdos del Pacaraí fue hecha por unos gaúchos y que nos regalaron a nosotros. Estamos hablando, colegas gastronómicos están diciendo de la tapa cuadril que se llama picaña, de un jugo de mburucuyá, que es la fruta y la flor nacional del Paraguay. Están diciendo que se llama maracuyá, que es en portugués. Es decir, estamos perdiendo nuestra esencia. Y obviamente eso es una preocupación, razón por la cual yo estoy editando un libro, y las veces que puedo en televisión voy explicando un poquitito de que no debemos de perder lo nuestro. Claro, Lo que se llama tenés razón. jugo de murucuyá, ahí está. Se llama tapa cuadril, no se llama picaña. Entonces vamos a amar lo nuestro, razón por la cual siempre insisto en la historia, para que la gente sepa sus orígenes, nuestros términos, y que podamos nosotros conocer lo nuestro, que es muy importante. Está buenísimo. No hay que perder nuestras tradiciones Así mismo. y saber más sobre nuestra cultura. Así mismo. Bueno, Derlis, Bogado, a ver, ¿ya tenemos todo listo para nuestro postre? Sí, ya estamos listos. Derlis, ¿para cuándo el casamiento? Lo que yo quiero saber. Claro, es un envenenado siempre, vos te guardás. No, pero en serio, el público quiere saber. Y además mirá que a Vidal le tenemos que avisar con tiempo porque él tiene una agenda bastante Se apretada. anda viajando por toda Vidal, Sudamérica. Vidal, ¿vos vas a cocinar vas a preparar los platos, el menú? Ya estoy contratado. Hace ¿En un mes. serio? Al Hace un revés, mes. te cuento cómo es. No, A él me- tenés que no, estar enterado. no, a mí me Te está... cuento, ¿sabes cómo es con Vidal? Vidal, ¿cuándo me puedo casar? Porque tanta agenda tiene que yo le tengo que preguntar cuándo yo puedo casarme. porque acá Vidal Yo no le dice- puedo avisar a él. Vidal dice que ya le pasaron fecha. Sí, por eso él ya se agendó Este se va a conmigo, casar me a dijo, tal escondidas y no fecha, nos va a avisar para no invitarnos. hace un huevo en tu viaje. Tengo la me dijo. comida, tengo la foto, grabación. Martín Tenemos lo que no sé Cristian qué va a hacer. Mayer. Mirá cómo está Martín, así que puede hacer Martín va a hacer el cortejo. el Ya, cortejo, eso ya pero si está definimos. tomando tereré, por eso cobra el tipo. Yo quiero saber algo. Lo ando viendo muy seguido a Martín acá. Sí. ¿Vos le subiste el sueldo? Nada, Algo, nada. algo por el estilo. Parece que le está yendo bien al Yo compañero. ya le prometí, ahora que Ay, ¿cómo por comida? va a pasar No. mejor vida, le dije. No, y además todo lo que aprende Martín en Aprende, cocina aprende. guaraní. Bueno, por Bueno, este lado vamos con te el voy a postre. explicar la proporción. Es por 50 gramos de azúcar va a ir 200 de crema de leche. Perfecto. Y vamos a hacer primero un caramelo. Graben bien esto porque va a usar crema de leche. Sí. Voy a usar Tanto crema que de criticábamos la leche. semana pasada que mala palabra crema Voy a de usar leche. crema de leche, ¿eh? Bueno, pero para el postre es normal. Para el postre, Para sí. la Para la repostería. cocina, para la cocina, no. Como digo, repostería. Bueno, esto Feliz se está, hacer José. el caramelo. Antes que se queme, ¿verdad? Voy a Sí. echarle la crema de leche. Y eso va a espesar eso y va a tener un color doradito como el caramelo. Genial. ¿Está? Bueno, por este lado ya tenemos
Nuestro... por este lado ya tenemos nuestro aceite de oliva con ajo. Sí. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una salsa rápida. Vean esto porque a la par estamos haciendo postre y plato principal. Locote, cebolla, tomate. Esto pueden hacerlo de manera de estofado también en la casa con 3-4 horas de cocción. Nosotros por televisión vamos a hacerlo bien rapidito, que es aceite de oliva, ajo, locote, cebolla y tomate. El ajo entero. El ajo entero. Se puede hacer con aceite de girasol, ¿verdad? Para Aceite de girasol, después claro. la gente que ve en la casa se asusta que nosotros hacemos solamente con oliva y demás Hace otra cosas. vez eso, a ver. Ya podés ser cocinera. Ya tengo técnica, ¿viste? Obvio. ¿Viste? Mirá cómo Martín aprieto ya hace rápido. mejor que vos, ya lo Es está sartén. espectacular, espectacular. Ay, ay, ay. Bueno, maestro, yo me controlo acá. Sí, ok, ahora vamos Para a que no se darle, queme. vamos a darle un toque de panceta, Uy, qué rico le va a dejar esto. tocino, ¿verdad? Entonces vamos a preparar lo que es la salsa para luego hacer nuestro enrollado de carne vacuna, de lomo preferentemente, o rabadilla puede usar señor, al que le gusta la cocina. O sea, para que tengan opciones, porque yo soy de las que se va al súper y le Sí. pide al carnicero, le digo, ¿qué me recomiendas? Y el carnicero siempre te recomienda cualquier cosa. Claro, no, hay que saber bien. Esto Por hay que eso hacerlo quiero- con lomo. Preferentemente hay que... Acá no renuncio porque nadie me cree que yo Yo te creo. entiendo algo. Hace 2 semanas que vengo. Si no, hay que verte cocinar Sí, un poco. obvio, en cualquier momento te voy a invitar para Claro, no, y hay que probar. Para que me hay que califiques. probar, por supuesto. Después nos vamos a querer entrenar en tu restaurante y ahí, No, bueno, no, vamos a tranquilo. tener que negociar. La carne que tenemos que preparar, que vamos a hacer un enrollado, lo ideal sería macerarlo 24 horas antes en ajo, comino, pimienta, limón, vinagre. Eso lo dejamos como una milanesa 24 horas antes en la heladera y al día siguiente lo rellenamos con locote, cebolla, tomate y un poco de tocino. Vamos a enrollarlo y luego lo vamos a terminar de cocinar en una salsa de estofado. ¿Todo lo hacemos en la sartén o lleva un poco de horno? Todo lo vamos a hacer en la sartén. Ok. ¿Y con qué le vamos a acompañar? ¿Esto lleva alguna guarnición? Usualmente esto va acompañado de una guarnición que haga contraste con los sabores fuertes que tenemos en este plato. Es decir, puede ser un arroz queso, puede ser un puré de batata, puede ser un puré de papa o un puré, una mezcla de mandioca con un poco de papa o de batata. Eso acompaña lo que es este plato, que es un plato fuerte en sabor y tiene que ir algo suave acostumbrando. Vamos a ir acompañando. Genial. ¿Cómo está esa A marmolada? ver ¿Qué cómo pinta quedó tiene? Y acá está el postre terminado. Nuestro caramelo. Mentira. Así era, en 2 pasos era la receta de Derly. Acá está el toffee, está un poquito Es para fuerte. decorarle. Compró el budín en el súper. No, Y trajo. te digo la verdad, le robé a Alejandro el budín. No, va. Sí, le robé. Bueno, te das cuenta que siempre tenemos el fantasma de Alejandro dando vueltas por Sí. acá. Porque él no mira desde la casa. Ay, qué rico. ¿En serio eso hizo Alejandro? Bueno, Alejandro no hizo, si no vamos a mentir. Mira qué pinta tiene este budín marmolado. Bueno, lo que voy a hacer con esto, podemos Sí. usar un bizcocho cualquiera, ¿verdad? Yo creo que ya se voy a tostar otra vez aquí con manteca. Vamos a darle una corteza de ambos lados. Esto que va a ¿Tipo ser grueso. tostada francesa? Tipo una tostada. No, tostada francesa no es así. ¿Cómo te quedó? No, la tostada francesa no se hace así, es con huevo. No, cerrame el boliche porque... No, la tostada francesa lleva un poco de canela Y lleva huevo. y lleva huevo, ¿cierto? Me quisiste meter un gol, ¿eh? Bueno, pero tan lejos no estuve, ¿no? Me quise meter un gol. Bueno, Cerrame el boliche. esto vamos a hacer para la brusqueta, que vamos a hacer una tostada más gruesa. Estoy más convencida de que tengo que abrir mi resto. ¿Sí? Y yo te hace solo, tranquila, barato. ¿Qué querés? Precio. ¿Querés una uva? ¿Quieres una? Ah, no. Toma, amigo, buen provecho. Con el café que te va a mandar Alejandro. Toma, Manoplita. Este para vos. Toma. No. Toma. Este para vos, para tu desayuno. ¿Me está llamando mono? Ahí está. Una banana. Yo también voy a... No desayuné pues hoy. ¿No? No. Así que... Permiso, mi gente, pero... Adelante, Tengo adelante. que aguantar. Imposible resistirse a la delicia que están preparando y no poder probar nada. Porque acá no me dejan. No, justito traje. Más que Alejandro no sabe que traje el... Bueno, mientras Tu tú budín disfrutas esta banana, espectacular. Me voy junto a nuestro amigo David. David. Vidal, ¿Quién es David? Vidal. Vidal. Bueno, no soy yo, sino le cambio de nombre al invitado. La
semana pasada me porté muy bien. ¿Cómo te la vi? La semana pasada, pero estuve como una reina. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, acá Vidal? vamos, ya le agregamos la papa, la zanahoria. Ya se está logrando lo que es un efecto del estofado en sí. Tiene tocino, cebolla, locote, tomate, un poco de aceite de oliva. Esto es lo que va a ser lo que va a cocinar este enrollado de carne que vamos a desarrollarlo ahora. Aquí vamos a proceder a ponerle un poco de provenzal. Qué pinta. Aparte de este provenzal, Recordemos que lleva la provenzal. la provenzal, perejil, ajo y aceite. Vamos a ponerle un poco de pimienta. Si quieren agregarle un poco de comino. Ustedes saben que el comino es Eso herencia ya árabe, a gusto, que ¿no? pasó a gusto. Herencia árabe, pasó por España y es uno de los pocos condimentos que más se usa en el campesinado paraguayo. Un poquito de pimentón dulce y vamos a agregarle un poquito de tomate, tomatito, y también se puede utilizar un ¿Algún truco corte en especial, maestro, en para el los cual, tomates? cuando ustedes tienen la salsa del estofado hecha, se le puede poner un poquito de agua. Sí. Lo que vamos a hacer es colocarle los ingredientes de ese estofado en lo que es la carne, que vamos a enrollarla en este momento. Yo pensé que íbamos a poner esto dentro de la carne. En un ratito. ¿En un Ahora ratito? lo que vamos a hacer es enrollarlo de esta manera ¿Sí? y esto lo podemos atar o lo podemos clavar con escarbadientes para poder cocinarlo. En mi caso, porque estamos teniendo un poco de práctica, lo que vamos a hacer es enrollarlo y colocarlo en el plato en donde estamos cocinando mira. nuestra salsa. Ahí con un poco de agua. Lo que ¿Suficiente? vamos, sí, ¿Más? sí, no, ahí está bien, ahí está bien. Lo que vamos a lograr es, sí, ahí está la cuchara. Vamos a mezclar un poquitito todo esto con Para que lo absorba el sabor. para que absorba el sabor, con el trinchado de la carne de lomo relleno con verduras o con la Pinta. salsa del estofado. Muy Esto buena es, pinta. Vos mirá con yo una- creo que este es uno de los preferidos, de los 10 que tenía Francisco Solano. Yo creo que este sería el preferido, ¿verdad? Porque tenía 10 platos predilectos de este Pero está señor. haciendo un enrollado nomás. ¿Y ellos qué van a comer? Vamos a tener que hacer otro. Ah, O hay no que le convidamos, compartir, hay que no. compartir, no sé. Eso ya queda a No, criterio porque de la mirá que producción. Si no Hacé nomás, compartimos, otro hacé nomás. hoy va a ser el último programa de Maestro, te echo un poquito despedida más de de Cocina Vamos, Guaraní. vamos a tener, sí, quería un poquitito más. Vamos a tener que preparar un poquitito más para los muchachos, para para los Si invitados. no, ¿sabes qué? Te van a cortar el audio, claro. van a salir medio borrosos, van a Sí. enfocar a la piscina, no van a mostrar el menú. Un poco de panceta también se puede agregar dentro del trinchado. Un poco de tomate. Un poco de comino. Bueno, este de plato también sal. es muy pedido en tu restaurante. Este es con el chululú favorito de Madame Lynch. Y este, el estofado trinchado predilecto de Francisco Solano, vendría a ser los platos que más se piden. Hay otro plato también que se pide mucho, que es la carne de lomo vacuno con una salsa de vapurú, creación de Madame Lynch, para combinarlo con carnes rojas. Dice que Madame Lynch, como ciudadana irlandesa, trajo al Paraguay el chutney de mango, que los ingleses adoptaron de la India. Es una salsa de mango con picantes, tiene un poco de todas las especies, pero es para carnes blancas. Madame Lynch dice que llega a Asunción y era agasajada con asados a la estaca vacuno. Y el chutney de mango es para carnes blancas, no para carnes rojas. Buscó una fruta ácida para combinar con carnes rojas, encontró en el vapurú para hacer esa combinación. De ahí nace ese plato que ya en un próximo programa lo vamos a desarrollar, pero con el estofado trinchado vendría a ser los platos que más se piden en el restaurante Camambú. Bueno, vamos a seguir conversando mucho más, pero ahora es momento de irnos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. No te muevas. Sound up alongside Faruko. You don't know how we go. Yo, to the girl them so. Bang bang bang.
Cocina Guaraní, disfrutando de esta hermosa mañana en la terraza del hotel, por supuesto. Y yo estoy revisando un poco las redes sociales. Recuerden que la receta que estamos preparando de los platos de hoy lo encuentran a través de Facebook en nuestra fanpage Cocina Guaraní. Ahí vamos a subir la receta junto con las fotos de los platos finales. De nuestro amigo, por supuesto, Cristian Sayer Fotografías. Te recuerdo que si tenés de repente un casamiento, un evento social importante, un cumpleaños o simplemente querés cambiar la carta de menú de tu restaurante, te invito a que lo llames a Cristian Sayer Fotografías al 0981-577-583. Las mejores fotos las hace nuestro amigo Cristian Sayer. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Ya tenemos todo casi listo. Acá estamos ya. Es un plato fácil, rápido. Es o sea, no lleva rápido, mucho tiempo. es fácil. ¿Cuánto tiempo de cocción lleva para que la carne por dentro se termine de cocinar? Básicamente en 15, 20 minutos ya está Fuego cocinado. lento. Pero hay que dejarle a fuego lento unas media hora, 40 minutos, que se reduzca un poco más el líquido y crear ese efecto de estofado. Porque si lo vamos a hacer originalmente es una cocción de 4 horas aproximadamente, porque se tiene que hacer un estofado. Y vamos a agregarle un poco de laurel de España, ¿verdad? Y vamos a hacer de que el estofado trinchado vendría a ser un plato que debería de ser, vamos a decir, servido en una cena importante. Esto se servía en el Hotel del Paraguay, en donde Madame Lynch tenía su teatro, y se le agasajaba. Hotel del Paraguay, que, Hotel del Paraguay que está histórico, acá. sí, Es hermoso. histórico, sí, ahí Hermoso. tenía su teatro Madame Lynch, muy bien decorada esas paredes, y allí se servían estos platos y también licores de esa época, que también en otro programa vamos a tener licor de capicatín, licor de yerba mate. Tenés que venir Wow. los viernes, porque te Sí. cuento que los viernes nosotros tenemos la barra del Hotel Guaraní, donde nos Ajá. preparan diferentes tipos de tragos. ¿Y por qué no enseñarles? Este ¿no? programa, ¿cómo se llama? Cocina Guaraní. Cocina Guaraní, es Por cocina supuesto. guerrera. Cocina guerrera. Así, el Hay significado todo. de guaraní Sí. es guerrero. Es decir, la traducción de la palabra guaraní significa guerrero. Entonces, la cocina guaraní es una cocina brava, una cocina de guerra, es una cocina de los guerreros, y eso es lo que estamos teniendo acá. Estofado trinchado, favorito de Francisco Solano López, y es un plato delicatessen para una noche especial para la Cancillería. En vez de llevarle a un restaurante de comida internacional. ¿Te tocó cocinarle así a embajadores? A embajadores sí. Cancilleres. Usualmente los ¿Algún extranjeros son los que aprecian más. Estuvimos cocinando para el Congreso Iberoamericano de Jueces aquí en Asunción, también para embajadores de la Comunidad Europea. Lo que más, vamos a decir, aspiro es que nuestras autoridades se den cuenta que a los extranjeros que vienen al Paraguay para hacer algún negocio, hay que invitarle comida paraguaya, no hay que llevarle a un restaurante de comida internacional. Porque lo primero que hacen es le llevan a comer sushi por ahí. Y o sí, a no, comer- y no sé, estamos en Paraguay, tenemos la cocina más importante del Río de la Plata, y eso es lo que tenemos que cultivar. Este plato es un plato básicamente mediterráneo, francés, del siglo XIX, la cocina romántica francesa, que llega acá de la mano de Madame Lynch. Y tenemos un enrollado de lomo relleno con tocino, locote, cebolla, tomate. Está macerado el lomo, y eso se cocina en una salsa de estofado con papas, zanahorias, arvejas, laurel, un toque de vino tinto al final. Entonces estamos hablando de un plato exquisito y es nuestro. Es nuestro. Y nuestro postre también es nuestro. Nuestro postre es nuestro. Hoy Porque surgió. acabamos de inventar el nombre. Mirá, ve la texturita que tiene. Cómo Ah, queda. mira. Wow. Bueno, tiene una... Esto está una- espectacular. Hizo ahí. Esto ¿Ves? está espectacular. Parece, o sea, si lo ves, decime que sí, queda parecido a la tostada francesa. Un postre menos, que método dicen allá. Ah. Un postre menos. Uno menos que va a comer, Uno menos que va a comer. más para mi pancita. ¿Qué te pareció, Joseca? ¿Cómo quedó? Divino. ¿Eh? Esta noche no se pierdan 21 horas de la Gran Pitu, con lo mejor del humor, con un gran elenco. Vamos a estar compartiendo todas tus noches de lunes a viernes. Así que ya sabes, no te pierdas esta edición. Hoy a la noche, 21 horas. Un beso grande a todos los chicos que siempre me dicen, ¿cuándo nos vas a invitar a almorzar, Virchu? Estás todos los días en Cocina Guaraní a la mañana y nunca ni un tupper con comida no trajiste. Vamos a traerle a Hugo mañana, por favor.
Venina, vení. Viernes tiene que Lo que venir. pasa es que él anda muy ocupado, es productor, conductor, heredera. Herea. Todo, Entonces bro. es difícil tenerlo. Pero Todo, bueno, bro. ya se va a hacer de tiempito y va a venir con nosotros. Es más, ¿sabes qué? Este señor es un borracho. No. No, ¿cómo le vas a decir eso a Hugo Barrios? A mí me gustaría verlo cocinar, ¿por qué no a Hugo Barrios? Ya que nadie me cree a mí que yo cocino. ¿Qué opino de quién? Perdón, ¿Qué perdón. opinás de Hugo Barrio? Dijeron No, por no ahí. escucho. El tipo es pasivo. No. ¡No! ¿Por qué? Creo que alguien va a ser despedido mañana. No, pero pusimos una audio ahí. Nada Le que voy a ver. contar esta noche a Hugo Barrios todo lo que estuvieron diciendo. No, después no va a querer venir nuestro invitado. Ay, ay, ay. Bueno, te No, cuento. lo que nos divertimos con Hugo. Bueno, Lo a que ver. hicimos fue la salsa toffee que está acá. ¿Sí? Esto vamos a usar para bañar el Recordemos a la señora que recién por ahí está aprendiendo la tele. ¿Cómo hiciste Esto es. la salsa toffee? que es azúcar más crema de leche. Hacemos el azúcar a punto de caramelo, le agregamos la crema de leche, reduce y espesa. Esto metemos en la heladera y va a quedar No hay que esperar a bien que se espeso. queme el huevo. No, pues si se quema va a estar amargo. Ah, ¿vieron? Ese es un dato Si se importante. quema el azúcar queda amargo. Después agarré estos bizcochitos de marmolado, de budín inglés. Lo que Que si no hicimos tenés fue, tiempo de hacerlo en tu casa, lo puedes comprar. lo podés comprar. La idea es hacer algo rápido con lo que tenemos. Todos podemos tener un budín inglés en nuestra casa. No, te puedo asegurar que en mi casa no hay un budín inglés. Entonces lo que hicimos, estos cortes más gruesos que ven, ¿Sí? son para hacer la brusqueta. No. Ni galleta no hay. Con hermano. suerte encontrar una galleta de arroz. Con Y suerte. este, más fino, vamos a hacer un sanguchito. Ah, mira vos. Todo dietético ahí, bien, ¿eh? bien dietético. Y le decía que va a ser de café irlandés porque vamos a usar este alcohol que puedo decir tranquilamente que es un Bailey, que es un café irlandés. Ah, Un perfecto. licor de café irlandés. Ahora lo que voy a hacer es, voy A a... mí lo que me gusta el Bailey con mucho hielo. Es Ah. riquísimo. Esto es... Este señor es un borracho. ¿Eh? Otra vez se quedó sin postre el amigo, ¿eh? Él solo se va Él enterrando. solo se entierra. Va sumando. No, ya no me convencé más con la Punto musiquita. negativo. No, Punto en contra. no hay crema de leche para Joseca. Nada. Bueno, entonces vamos a usar crema de queso. Sí. Esta es una crema de queso neutra. No tiene sal, no tiene azúcar, nada. Lo que voy a hacer es, voy a O sea, poner voy al súper y pido, dame crema de queso neutro. neutro. Vamos a ver ahí por el... Es que me Realmente es una raro. marca muy conocida, pero hay varias cremas. Esta es una crema de Bueno, queso ya más pronto dura, vamos no a es decir muy la cremoso. marca cuando entren con nosotros a Cocina Buena. Esta es una crema de queso que no es muy cremoso, pues ahí es cremoso para untar y este es el que es normal, vamos. Ah, genial. Lo que voy a hacer es agregarle azúcar. ¿Te gusta con mucho Tomen azúcar? pues nota en sus casas, agarren su libretita y empiecen a anotar todos los tips que va tirando. ¿Te gusta acá. con mucho azúcar esto? A mí me gusta. Soy... Dale, azúcar. Uno. Ay, mira el arito que tiene acá el compañero. Ah, nunca te diste cuenta, tengo aro. ¿Hace cuánto tiempo que ya estamos con Cocina Guaraní? Hace 3 semanas, ¿no? El Y la tipa tipo recién pilla que es... tiene aro. El tipo es pasivo. No. ¿Qué? Le agregamos- Estamos con un invitado de lujo. Tiene- no me ¿Cómo puede- vas a aro. quedar así con el Pero compañero? tiene aro de los dos lados. De los dos lados. ¡Opa! Ah, no. De los dos En lados. mi época cuando... A la no me derecha, gustaba ¿cómo era el nada, tema? A la ya. derecha, a la izquierda. Ahora le echamos crema de leche, que la que no va a comer Joseca. Bueno, lo bueno es que tu señora te banca, ¿no? Porque a mí, mi novio me llega a caer con 2 aritos, papito. Algo raro hay, digo yo. No, nada que ver. Son aros bien masculinos estos. ¿Eh? No, peor es el que te cae con el aro de diamante. Ese que brilla. No. No sabes cómo le saco la oreja. No tiene que tener esos brillos que brillan. Una de esas de coco me voy a meter ahí. Claro, Yo le claro. bofeteé ahí y le dije, Ay, basta, Joseca, basta, porque te está matando. Joseca. Ay, Bueno, le agregamos crema de Así leche, no se puede azúcar. trabajar seriamente. Crema de leche la que no va a consumir acá Joseca hoy. No. Bueno, realmente lo que hacemos es rebajar un poquito. ¿Ves? Sí. Que quede una crema así. ¿Cuál es el punto de la crema que necesitas para...? Este punto, ¿ven? Porque miren que Esto hay podemos varios. volver a meter en la heladera y queda un poquito más consistente. Ok.
¿Eh? No, el punto de letra que están diciendo ahí es cuando estamos haciendo bizcocho. ¿Cómo sabe tu señora? A mí me... Es que estábamos el otro día en clases de cocina. Gracias a ustedes. Se soltó el micrófono. No, para mí que sabes que... Para mí que su señora... Lo que pasa es que su señora le puso todo cremita, ¿entendés? Entonces se le resbala. protector solar. Protector solar. Acá el afeitado a... No, para mí, ¿sabes qué iba a decir? Que tu señora, en tu casa, Sí. no pega el... Ahí. Anda un ratito, yo te curo. Mientras voy a Ahora, José, Ahí está. ayúdame. contar una infidencia. No, manejar la cocina. Claro, pero por supuesto. Para mí, te cuento, Vidal, la señora de Derlis Sí. le toma examen ahora en su casa. No me O digas. sea, porque ya pasó varias peladas de que... Pero esos aritos con Derly que... Y a mí ¿Qué no sé, opinas? yo acabo de descubrir eso. Porque dicen que el cocinero ya es fino, pero un cocinero con aritos de los dos lados... No, es para estar Claro. alerta. A la derecha, No. ¿eh? ¿Cómo era el tema? A la derecha, el que usaba a la izquierda. Mi parece papá que- puede infartar. Don Horacio Yaboski, yo le caigo con un yerno Dios con aro. mío. Se muere. No, yo no sé qué habrá Ya dicho viene- el papá. ya viene Derlis, ya viene Derlis. Bueno. Me Vamos fue a a poner el hablar de otra micrófono, cosa. ahí me trozaron acá, pero... No, estábamos No. Ya, hablando de dale, tu dale, postre, gracias, gracias. que está quedando en el punto exacto. ¿Vos de qué club sos, Derlis? Yo soy de Barrio Obrero, soy cerrista. Muy Porque bien. estábamos hablando justo de fútbol, estábamos hablando. Muy bien. Ahí está, el ciclón de Barrio Obrero. ¿Vos de qué club sos? Ciclón. Ciclón también. de Barrio Obrero, entonces por tenemos favor. un trío ciclónico. Acá ¿no? estamos con a full. De era chore. Un trío ciclónico, claro, porque somos pobres. Muy bien, Mal muy bien. pensado, ¿se dan cuenta? Mi producción, nada no se puede decir, porque malinterpretan todo. Ay. ¿Qué te parece si nos vamos a una Vamos, brevísima vamos. pausa? Enviar a pausa que yo me la tomé un rico tereré. Qué rico. Señores, nos vamos a la pausa y después terminamos el postre y aclaramos lo de los aritos. Y presentamos el plato de Francisco Solá. Solo pide que te dé my love, que te dé my love. Vamos, Derby, acompáñame, porque hoy estamos de estreno. Sí, no te pierdas el luquete de hoy, porque viene con un nuevo pantalón, marcando tendencia, por supuesto. Derby Bogado con su línea. ¿Te gusta? Hay para hombre, pregunta. Una cosa. Pero pará, No, Lo que a mí nadie el que- ve. que no. El que me gusta es el Y yo le dije que no. Pará, este es el look El de de Guarequé. Vidal. Acá tenemos, ¿eh? Esto es Guarequé tener con el onda. cuchillo. Ahí está. Claro. Y esto es el instrumento del gastronómico. ¿verdad? Con eso nosotros ponemos línea en la cocina. No, me gusta el Ya, pantalón de... viene, habla mis dos aritos, pues me Ahora, con un ahora cuchillo. podemos caminar los dos juntos acá. Claro, por haciendo- supuesto. Ahí, claro, ahí bien está, masculino. ahí está. Muy El bien. aro no tiene nada Ahí que ver. estamos, muy bien. Bueno, Claro, un poco de moda en yo la te quiero mostrar cocina. una cosa. Me gusta porque marcan tendencia. ven toda esta decoración, todo esto se puede comer ¿Para realmente. qué quiero descifrar qué es? Ah, son calaveras. Son calaveras. ¿Tiene alguna letra, no? Una letra. No. Está muy bueno, me gusta, che. Número uno. Tenemos que patentarla porque Número uno. nos van a robar la idea. Una, dos, tres, cuatro, 5 bananas nos comieron en el corte. Sí, ¿saben cómo? Les voy a mostrar. Porque claro, la gente no sabe cómo se comieron todas las bananas. Entonces yo tengo que hacer la demostración. Nuestra salsa toffee, los chicos probaban, aprovecharon el corte para hacer esto. Manoplita quiere probar así, dice. Por favor. Ahí, a él también le gusta. ¿Te gusta la banana? Oh, wow, wow, wow. Ah, ¿Te gusta la banana? le gusta. Yo creo que a Joseca le va a gustar también la banana, si prueba. En sus casas tienen que probar con la salsa toffee, que es una delicia. Yo solamente conocía con el dulce de leche. Bueno, te cuento. Voy a avanzar un poquito qué acá. rico. Tenemos la salsa toffee que comieron con banana en el corte.
Tenemos las tostaditas que ya se enfriaron. Y ahora vamos a echar el Bailey, el café irlandés. Y esto le da un colorcito también a nuestra crema. ¿Te puedo ayudar? Espera un ratito. Espera un ratito, así no me vaya a tirar toda la... Despacito, primero vamos a ir despacito. Despacito. Hay que saber subir y bajar. Exactamente, hay que saber subir y bajar. Importante. Él sabe. Joseca sabe. ¿Te das cuenta? Se dio. Se dio. Joseca Yo sabe. me siento apenada porque que el señor Vidal tenga que estar presenciando todas estas cosas. Esto No, ya No. estamos amigos de la casa. No, Vidal, pero vos sos una persona seria, vas a ir a dar una conferencia, vas a un congreso en México, en Punta del Este. Sí. Que sos un profesional Contanos un poco, Vidal, primera eso, cómo va. línea y... Sí, estamos viajando mucho, gracias a Dios. Yo siempre digo de que uno por lo que trabaja, el premio más grande del gastronómico es que a uno lo consideren. Lastimosamente, en mi país consideran extranjeros para representar a la gastronomía paraguaya y a mí desde el extranjero me consideran para representar a la gastronomía de nuestro país. El año pasado estuve en Maridaje Medellín 2015, invitado por el Congreso Sudamericano de Chef. También este año en el Congreso Sudamericano de Chile, que por razones de salud no pude viajar. Ahora llegó una invitación para una feria internacional que se hace en México, en Yucatán, el 1 de noviembre. Necesitar algún asistente, algún ayudante de cocina, porque Ojalá, mirá que estoy yo en puedo trámites. pedir una semana libre en cocina guaraní y me voy. Martín Estamos no. en trámite. Martín es mi esclavo. La comida regional mexicana es una comida muy protegida por el Estado porque ellos saben el caudal de dinero que puede entrar a través de la gastronomía turística. Ellos sí que son de esos de que valoran y que cuidan los Asimismo, sitios. Perú y México hacen porque saben de que entra mucho dinero para su población, cosa que nosotros aquí lo estamos desperdiciando lastimosamente, teniendo la mejor gastronomía del Río de la Plata. En Yucatán me invitaron para hacer parrilla, una Maestro, te competencia de interrumpí, te parrillas. interrumpí. Wow. El visto bueno y esto va a llevar a Dios Martín mío. a refrigerar ahora. ¿Está bien, Martín? Esto va a la heladera. Así como Ale enseñó. ¿Será? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ale? Así como Ale enseñó. Qué caradera. Este tiene comisión con él. Parece yogur. Riquísimo, riquísimo. Es como que tiene un saborcito yogur. Ya fui instruido en el primer piso. Bueno, me contabas entonces, Sí, te vas. en Yucatán hay una competencia de parrillas entre Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Nosotros somos la madre, la primera cuenca ganadera que existe en el Río de la Plata es Asunción. Los primeros asados nacieron en Asunción, luego se trasladaron a Buenos Aires con la fundación. O sea de que Buenos sí o sí Aires. tenemos que sacar uno de los primeros lugares seguro. Obviamente que sí, Vamos tenemos que por hacer el una buena primer representación. Lo importante es que ya hayan invitado. Eso es algo que nos dice de que estamos nosotros allí pendientes. Y luego de eso, de Yucatán, hay una invitación para un Pasá congreso nomás. internacional que se hace de chefs de Sudamérica en diciembre, entre nomás. Montevideo y Punta del Este. Tenemos esas dos invitaciones. Bueno. Y estamos con las conferencias a nivel nacional, en donde estamos llevando un poco la historia de los orígenes de la gastronomía paraguaya, en el Festival del Batiburrillo, en San Juan Misiones, Sí. y en otros lugares en donde estamos haciendo conferencias sobre nuestra gastronomía. Me encanta. Derlis, ¿alguna consulta, alguna pregunta que Es que quiera? el señor habla y Martín entra y me desconcentra acá. ¿Por Si qué? no, a propósito. A propósito, ¿Para Martín, cuándo ¿no? la conferencia de Derlis? No, yo cocino nomás, así a nivel tranqui. Ellos Vos son sos maestros. perfil bajo. Derlis es Perfil bajo. No. Yo estoy nomás. Derlis se recibió en España. Es uno de los pocos que sabe nuestras técnicas de cocción para enseñarle muy a los exigente como estudiantes. profesor, me dijeron. Tiene que ser. Entonces, cuando le nosotros veo. bromeamos con el tema de la crema de leche, es porque una salsa bechamel no debe de llevar ni crema de leche ni maicena. Es una mezcla equilibrada de manteca, harina, leche. Cuando un estudiante que ahora dan título de chef en 2 años y 7 meses, entonces viene y le dice, no, yo soy chef. Muy bueno, prepárame una bechamel y agarra crema de leche y le tira maicena y acá está. Error. Eso en cualquier lugar del mundo, pero no dura 5 minutos. En ningún restaurante de primera línea en el mundo. Entonces, es importante que los institutos y la gente que se gradúa sepa de que tenemos muchas técnicas de cocción y hay que respetarlas. Si no lo respetamos, entonces nosotros no vamos a llegar nunca a nada.
Me encanta. Le puso, ay, chiflé por tu cara. Sí. Le puso en orden a todito. Ahí está. Un beso igual a todos los estudiantes de cocina que están viendo el programa. No, es algo que nosotros estamos pasando Ay, un proceso. No, es un proceso. Están entrando nuevos graduados en gastronomía, eso es muy interesante. Se están encontrando con los empíricos de 15, 20 años de la década de los 80, de la década de los 70, de la década de los 90. Entonces, ese choque lo que tiene que hacer es alimentar nuestros conocimientos y hacer crecer nuestra gastronomía. Eso es lo esencial. Así Vos es. sabés que todavía no hablamos del antiguo hoy. Todavía no, pero por supuesto, estaba esperando el momento exacto porque ahora te cuento que todo esto, Las mesas. las mesas, el Mesa, horno. El horno. El horno. Todo lo que tenemos en Cocina Guaraní Esto. es, por supuesto, del antiguo. Vas a encontrar los mejores equipamientos Todo en gastronómicos, todo en bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos panaderos y también contamos con todo el equipamiento de heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas para tu negocio, lo encontrás en el antiguo, dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Pueden llamar al teléfono 0982-273-278 o a la línea baja, ¿por qué no? 021-229-787. Muchas gracias a El Antiguo. Hilario que nos ve todos los días también. Sí, seguimos esperando. Acá creo que va a terminar Cocina Guaraní. La vez pasada vino y se fue otra vez. Tiene Vino, miedo a la cámara. hizo así y se fue. Se fue. Bueno, se le perdona a Hilario por sus instrumentos que no cede. Bueno, La maestro, verdad que un día Hilario tendría que estar acá a contar un poco su historia, cómo él ¿Cómo se inició, empezó? cómo empezó y cómo él llegó a ser lo más representativo en todo lo que es los implementos de cocina. Está creando hornos, tiene amasadoras, tiene todo lo que son estas mesas inox. Y además Entonces, hace todo a medida. Y es paraguayo y sacrificándose llegó a lo que es hoy. Sí. Exactamente, gente que trabaja para él, pero se remangó para tener lo que es hoy lo mejor en todo lo que es gastronomía. Ah, me encanta. Así que, Hilario, hacete en un lugar. Yo sé que tenés una agenda bastante ocupada también, pero queremos compartir un rato, que vengas a compartir con nosotros y nos cuentes cómo Su historia, inició, cómo su empezó. historia, cómo empezó el Buenísimo. antiguo. Me encantaría. Muy buena idea, bien. Ahí está. Ahí está. iba a decir yo. Ah, Iba a decir yo. te quitó, pero de la punta a la De lengua. la punta a la Te lengua. arrancó. Bueno, ¿qué querés agregarle algo antes que empieces con el postre? ¿Alguna fruta? A ver, ¿qué le podemos agregar? ¿Qué te Banana ya no gustaría? queda. Banana casi no queda. No, melón no pega, te cuento. ¿No? No. Mamón. Mamón. Sí, mamón va a quedar rico. Va a quedar rico ¿Vos mamón. qué decís, Sí, mamón puede Vidal? ¿Mamón? ¿Te gusta ser. Va la a uva? combinar bien. ¿Manzana? Y una manzana Y esto no salteadita. es uva, es... Eso es uva, sí. Eso es uva, Uva. Yo cumplí con mi trabajo. Usted es lo que se enseñó también. Maestro, ¿qué le falta a tu guarnición? Agua. Agua. Martín, ¿dónde está el agua? Acá está el agua. Espera que estoy rubia, no entiendo todavía. Ahí, que detrás de cámara son ¿Por todas qué unas te mangas tratan así? venenosos ahí. ¿Por qué te están No, tratando? es Te que están verá- maltratando, te es están que- haciendo bullying. No, Vidal, estoy un poco rubia hoy. Ah. Entiéndanme, arranca la semana, ya me están farreando de esta manera. Pero para, ¿por qué uva no? No, Ve, no, volvemos. no, el chiste no. No fue eso lo que escuché, lo del agua. Realmente no pienso agregarle ni una fruta. No pienso agregarle ni una fruta. Me voy. Manoplita es el que está ahí malo. ¡Renuncio! Qué malo, por favor. No, no te Le hacen vayas. bullying a la compañera. No, Dios no, mío. no, no, Joseca fue. Qué Joseca bárbaro. fue. Hacete responsable, Joseca. Yo ¿Ya? cumplí con mi trabajo. Usted es lo que se enseñó también. ¡Ah! ¿Sabes que vuelvo para terminar nomás este programa de hoy? No. Mañana no sé si regreso. Qué malos son allá Ahí atrás. me explicaron. Sos un guarán. ¿Yo? ¿Pero por qué me culpan a mí? Claro, porque me farrean, porque hablan en guaraní. Y Ahí hay hablan algunas en- cosas que yo no sé que estoy aprendiendo. No, yo no sé ni de qué hablan. Te cuento. Ahora, ¿sabes qué? No quiero tu postre. Me voy con Vidal bueno. nomás. Ahora sí le voy a poner más. Ay, Vidal, ¿viste cómo me farrean? No, Hablan en guaraní. te hacen un bullying, guaraní muy terrible, cerrado. qué Que me bárbaro. hacen bullying. ¿Sabes qué? Vamos a una pausa y voy a pensar si vuelvo para el otro bloque. Chao. Ahí está.
ay, ya me estoy por comer toda la uva. Bueno, mira cómo está quedando. Al final le pusiste, ¿eh? Le pusiste nomás. Me voy acercando porque nuestro plato principal ya está listo, nuestro postre también. Nuestra crema ya tomó frío. Ya, ahí voy a traer Martín. Genial. Ahí trae la heladera, Martín. Nos falta la heladera acá, chicos. Dale, Martín, gracias. Muchas gracias. Ya tenés que comer esto ¿Qué le obligado. pide, Martín, por favor? Últimamente te estamos viendo muy seguido, pero no te estamos... Vamos a desfilar juntos, mirá. No, mirá. ¿Cómo tenés? Viste que los chefs Pero tipo... ¿por qué le ponen esa música? Los chefs y los estudiantes ¿Algún mensaje por esa música? le ponen onda a la cosa. Está bueno, ¿no? Ah, el típico pantalón blanco o el pantalón negro. 50.000 aburrido. media hora. No, pues. Ay. ¿Qué hace? Vidal, contame de tu resto. ¿Qué días Restaurante. puedo ir a cenar con mi familia? Todos los días, almuerzo y cena de 12 a 15, de 20 a 23 horas. 38 platos de gastronomía paraguaya dividida en histórica, actual, regional. A la noche tenemos show de música folclórica. Sí. Ustedes pueden probar los platos favoritos de Madame Lynch, de Francisco Solano, de Don Carlos Antonio López, lo que se comía en la época de López. Y las comidas regionales, chastaca, batiburrillo, bechacaén, todo lo que es nuestro y que es muy apreciado por los extranjeros, y ahora nosotros tenemos que tratar de difundir esto a nivel nacional para que el paraguayo conozca sus raíces, conozca sus costumbres y que pueda disfrutar y saborear el sabor de hogar que tiene el paraguayo en su gastronomía. Yo te voy a comentar una cosa. Cuando Dime. me fui a comer a su local, viene el mozo y el mozo te explica la historia del plato que vas a pedir. Ay, qué bueno está eso. Sí, no, Me importante. Eso es algo, encanta. y encima que le conozco a ese Y es- mozo, que me sorprendió muchísimo que ese Y mozo encima fuera también así. Claro. es Quiere bueno decir que ahí están con atendido por su palos propio todos. dueño también. Así ¿entendés? es. Estamos tratando- Eso habla también muy bien de... Es un restaurante de un temático, resto. es un restaurante sencillo donde tenemos comida paraguaya. Tanto el mozo o si yo les atiendo, se les explica el origen de nuestros platos, de nuestra gastronomía, y en base a eso vamos haciendo crecer un poco lo que son los orígenes de la gastronomía paraguaya. Me gusta. Número de contacto para hacer reserva, porque me imagino que tenés que ya reservar tu Así lugarcito. mismo, 610-594, 81-377-247. Ahí aparece en pantalla Las también. Palmeras, esquina Teniente Sotti, estamos en Villamorra. Una zona tranquila en donde se puede disfrutar de lo mejor de nuestra gastronomía en almuerzos y cenas. Y una zona Perfecto. tranquila para estacionar también. Para estacionar, Ese es tenemos un tema muchos un punto eventos. importante, ¿no? Porque sí, es te vas a un resto y de repente no tiene estacionamiento o es un quilombo caótico. mismo. Lo bueno es que ahí tu es una zona es- tranquila, es una zona en donde usted puede dejar el auto, entrar a disfrutar, tenemos guardias de seguridad. ¿Capacidad y para cuántas personas más o menos? tenemos una capacidad de 60 personas dentro del restaurante y de 80 personas fuera. Solemos tener muchos eventos. Para los eventos tenemos menús especiales, hacemos combos en donde incluye entrada, plato principal y postre. Nuestros clientes son gente de la embajada, de los consulados, misiones extranjeras y sobre todo actualmente empresas paraguayas que traen extranjeros y le llevan a disfrutar de la gastronomía paraguaya. Qué lindo. Vamos a ir a conocer entonces con todo el equipo de Cocina Guaraní. Por supuesto, vos que estás en tu casa, no dejes de visitar el resto de nuestro amigo Camambú. Camambú. De nuestro Camambú, amigo... Tembiú, Paraguay. Ahí estamos. ¿Qué Camambú? Tembiú, Paraguay. Tembiú, Comida paraguaya. Paraguay. Comida paraguaya. Así Estoy mismo. aprendiendo. Vean, todos los días aprendo algo nuevo, Manoplita. Así mismo, Hoy así aprendí estamos. el otro, ¿cómo se llama? No podemos No, el reprodu- otro no. El otro No, no. no podemos No, reproducir. nosotros no se puede decir. Bueno, yo mientras voy emplatando esto, vamos a hacer de dos formas. Dale, a Vamos ver. a hacer, vamos a llamarle ñemo Vamos a emplatando sanguchito. también nuestro Sí. plato principal. Vamos Ok. a emplatar el Me pongo acá principal. en el medio, así veo cómo lo va haciendo. Qué rico. Esto, Veo que por hiciste acá. 5. Somos 5. 3 hoy. No, realmente sí. Hiciste más. Vamos a poner un poquito de café. Ah. Para Joseca dicen, no sé si Un Joseca plato- hoy, Un plato solo. Este es para Joseca. no sé si Joseca hizo mérito hoy. Wow, qué pinta eso para el postre. Vamos a agregarle un poco de vino tinto, que es el último toque de esta receta favorita de Francisco Solano López. Esto se llama estofado trinchado. Y como toque final lleva un vino tinto. En aquel entonces el vino tinto se traía de Italia. Ustedes saben que Paraguay era el país más avanzado de América y teníamos todas las especias
en gran medida se traían de Europa. El Oporto se traía de Portugal, los vinos tintos de Italia, y está dentro de esta receta el vino tinto como toque final. Tiene que ser un buen vino. Un buen vino, por supuesto, para poder acompañar un buen plato. Ahora vamos a... ¿Necesitas que te ayude? Ahí estamos. El estofado trinchado favorito de Francisco Solano López. Lo vamos a cruzar de manera a poder lograr una mejor presentación. Y esto vamos a agregarle el estofado trinchado, que es un estofado con papas, zanahorias, arvejas, laurel, tomate, cebolla, locote, ajo. Aquí se disfruta de los sabores porque realmente es un plato que da para acompañar con un buen vino. Ay, qué rico. Vamos a Con un echarle- Malbec. Con un Malbec puede ser, para acompañar con la carne, hacer un maridaje de esto. Ustedes también ahí tienen recomendación, ¿no? ¿Con Sí, qué más tenemos poder maridar? usualmente el mozo Maridar. Bueno, para me hacer el entra la maridaje con lengua. lo que está sirviendo. Aquí me falta, ¿de dónde se perdió? Bueno. Un poquito de perejil. Al final le pusiste banana nomás. Le vamos a poner todo, tranquila. ¿Hay ensalada de fruta? Ay, qué lindo. Le da un toque de colorcito. Bueno, miren qué belleza nuestra mañana en la terraza del Hotel Guaraní. Te invito a que vengas a disfrutar con toda tu familia de las instalaciones, de la gastronomía, del casino, de la barra, de todo lo que tiene para ofrecerte el Hotel Guaraní. Así que estás más que invitado a venir a disfrutar. ¿Sí? Un beso, ¿Cómo Alejandro. se dice? No. ¿Cómo? No me tiren a mí la cáscara de banana, muchacho. No Va a sean pisar, malos. va a pisar en cualquier momento. Voy a pisar y... Estamos en un programa para la familia, a la mañana. Es Bueno. lunes, arrancamos la semana, no podemos trastabillar. Anímate. No. Aline, Ya pues está en la operación. bueno, te cuento. Este vamos a hacer un ñembo sanguchito, vamos a llamarle. Sí. Estas son nuestras brusquetas. Ay, ñembo sándwichito se llama este postre. Vamos a llamarle. Y ahora Fue todo lo que el amor de... vamos a echar esto por arriba. Pero no sea mezquino, tirale bien. No, tampoco. Claro que quiero una porción generosa de... ¡Ay, qué rico! ¿Quieres Wow. saber la receta? No te olvides en Facebook, la fanpage Cocina Guaraní. Ahí vas a tener la receta de esta... Esto de está este espectacular, postre. Ay, ¿viste? Wow. Increíble. Ustedes tienen postres también. Sí, tenemos postres nacionales, Sí. ¿verdad? 18 postres de cocina paraguaya, mazamorra, quibebé, Qué rico, cocerebá, el típico dulce de leche paraguayo. También tenemos mermeladas de guayaba, jalea. Tenemos el cururú. ¿Conoces el cururú? No. Cururú es sapo en guaraní. Pero es un Sapo es un helado. postre, es un postre que es la galleta dura o el pan duro, se hidrata en leche y se tira miel de caña encima. Uf. Es una herencia española que se llama torrijas, que Así llega a Me encanta. Asunción Quiero probarlo. y se implementa con miel de caña. Mira vos. Bueno, queda pendiente entonces que nos vengas a preparar el postre vos la Claro, próxima. sin problema. ¿Sí? Vamos Está. a una pausa y enseguida volvemos con mucho más de Cocina Guaraní. Y así llegamos al final del programa de hoy. Quiero agradecerte, Vidal, nuevamente por tu presencia. Quiero que No, invites ustedes. nuevamente a todo el público que nos está viendo para que vayan a conocer tu resto. Sí, les esperamos en el restaurante Camambú, Las Palmeras, esquina Teniente Soti. 38 platos de gastronomía paraguaya, histórica, actual y regional. También 18 postres, show de música folclórica y a disfrutar de lo nuestro. Bueno, un placer. Derlis, nuevamente, Gracias. hoy te pasaste Sí. con Increíble. el postre. Yo Buenísimo. quiero probar, por favor, empezar a probar este El plato estofado de trinchado, estofado favorito de Francisco Solano Ya López. hicimos la foto, tenemos la foto porque mirá que yo hoy no desayuné, así que yo prácticamente ya estoy usando esa técnica, no desayuno para venir a... para que haya más lugares en Cocina Claro, Guaraní. claro, claro. Nos vamos despidiendo, nosotros disfrutamos de este increíble almuerzo, que tengan un lindo resto de jornada y no se olviden, mañana Cocina Guaraní a las 10 de la mañana. Chau, chau. Chaucito. Gracias. I
My